Colosenses capítulo 1, del 19 al 23, y dice así la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Que el Señor añada bendición a la palabra de vida. Vamos a orar. Señor Dios y Padre Santo, te damos gracias, Señor. Te damos gracias esta mañana, porque nos permites estar acá, congregados en este lugar que tú nos has dado, Señor, con propósito. Alabar, glorificar tu nombre, Señor Jesús. Edificarnos a través de tu santa palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea guiando este tiempo de predicación. Que no sea yo hablando, sino que seas tú, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón y danos entendimiento para saber, Señor, cosas fundamentales, doctrina fundamental, real, verdadera, a través de tu palabra, necesaria para nuestra vida terrenal y para nuestra vida eterna, Señor. Abre pues nuestra mente, danos el entendimiento y bendice este tiempo, Señor, de predicación, conforme a tu santa y divina voluntad. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos. Venimos viendo en esta carta varias cosas importantes e interesantes, definitivas en la vida de todo creyente, de toda aquella persona que ha recibido al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, pero fundamental y necesaria también para aquellos que lo han recibido. Porque hay muchas personas que aún no tienen una relación con el Señor. Viven como apartados, viven enemistados, con una forma extraña. Han sido y siguen siendo extraños y enemistados. Pero el Señor siempre está tendiendo su mano y le está diciendo al hombre, o sea, al hombre, a la mujer, a la persona, venga acá, ¿sí? Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Y nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Entonces todo, absolutamente todo, es bajo la voluntad de Dios. Y hemos visto varias cosas, mis amados hermanos, en esta primera parte del capítulo número 1. Vimos cómo somos guiados, todos, por la verdad del Evangelio. Somos guiados, es por la verdad del Evangelio. No por lo que dice este, aquel o el otro, no, somos guiados. Usted como creyente tiene que ser guiado, es por la verdad de la palabra, por la verdad del Evangelio predicado de Cristo a través de los tiempos, desde el tiempo de los apóstoles hasta hoy, que estamos en el año 2024, y lo que predicamos es la palabra de Dios, amén. Ella tiene que arraigarse, tiene que habitar. Lo vimos hoy en el tiempo de escuela dominical, ¿sí? Y se le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás de día y de noche, meditarás en él, para que guardes es que lo guardo, y uno guarda ¿qué? Lo que es importante, para que guardes y hagas, no solamente guardar, no, es que yo tengo la Biblia en mi casa y ahora la tengo, no, es para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y está escrito, como quien dice, para que no lo olvide, porque a veces nosotros como seres humanos tendemos a irnos más hacia nuestros propios deseos, a nuestro propio interés, a lo que nos interesa. Y resulta que la palabra de Dios ya está establecida.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hay un mandato y hay promesa en todo lo que vemos de la palabra de Dios. Ahora, nos sigue diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los Colosenses que debemos entonces agradar a Dios en todo. El creyente, el verdadero cristiano, tiene que tener una vida agradando a Dios. Porque si usted no tiene como propósito agradar a Dios, entonces ¿a quién va a agradar? Tiene que ser una vida agradando a Dios. Más aún, lo vimos la semana pasada, todo es por Cristo y para Cristo. Todo es por Cristo y para Cristo. El versículo 18, que lo vimos la semana pasada, determina algo, hermanos, que el creyente tiene que tener siempre presente. Y dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. ¿Se está refiriendo a quién? A Cristo. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Sus ojos entonces tienen que estar puestos ¿en quién? En Cristo, no en los seres humanos, porque los seres humanos somos imperfectos. No está diciendo, es que el cuerpo es el pastor, nunca. La cabeza es el pastor, nunca. Todos y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, pero la cabeza es Cristo y eso es determinante. El creyente es cristiano, ¿por qué? Porque su fe es en Cristo Jesús. Porque hay una identidad, porque hay una pertenencia, porque usted entiende que su vida es por Cristo y para Cristo, más aún, porque todo es por Cristo y para Él. Y dice ese versículo 18, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La preeminencia, o sea, es un sitio de privilegio, va primero en todo, Cristo va primero en todo. Hermano, ser cristiano es una bendición inmensa, pero ser cristiano es una responsabilidad inmensa también, inmensa, muy grande. Hoy la porción de la palabra de Dios nos presenta varias cosas, hermanos, y el título de la predicación es Reconciliados por medio de Jesucristo. Porque es que el tema central, lo que estamos hablando es de la reconciliación. Y sepa y entienda algo, hermano, la reconciliación que Dios tiene con nosotros parte de la voluntad de Dios para con nosotros, no de nosotros para con Él. No, Dios se despojó, dejó su trono de gloria y vino con un propósito, reconciliarse. Yo no sé si usted en algún momento de su vida ha estado enojado con alguien, o ha estado enemistado, o ha estado apartado, separado, bien sea de su familia. Hay algunos que equivocadamente pelean con la mamá, eso es un error. O algunos pelean con el papá, eso es un error. Pues uno cómo va a pelear con la cuchara, ¿cierto? Uno no puede pelear con la cuchara, uno tiene que ir bien. Pero hay gente insensata. Unos esposos a veces pelean, hombres con las mujeres, y la mujer a veces pelea con el hombre. Eso es una tontería. Pero la reconciliación, si usted en algún momento ha estado enojado o molesto con alguien, si ha estado o no, sí, después, no sé, todos de una u otra manera de pronto hemos estado así. Pero cuando hay la reconciliación, eso es muy rico. ¿Saben una cosa, hermanos? Muchas veces el creyente no le da la importancia que merece la reconciliación que ya tenemos con Dios. Pero tenemos que entender que esa reconciliación es por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es por Él, no somos nada sin Cristo. Y hay tres aspectos que vamos a mirar hoy. Primero, y muy importante, que esa reconciliación es por la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es por su sangre. Hay un nuevo pacto. Hay un pacto en Cristo. Y vamos a ver qué nos dice en esta porción de la palabra el por qué es por la sangre. Hay un segundo aspecto que vamos a mirar, y es que es por el cuerpo de Cristo. Porque es un sacrificio vivo, real. Hubo muerte. Ese cuerpo humano del Señor Jesucristo fue molido, destrozado y murió. Es que murió de verdad.
Y asimismo hay un tercer aspecto, hermanos, y es que tenemos que permanecer firmes en la fe. Tenemos que permanecer firmes en la fe. Y lo exalta con gran importancia el apóstol Pablo en esta carta que le escribe a Colosas y que es para nosotros hoy. Primer punto entonces, es por la sangre. Y miren lo que dice la porción de la palabra de Dios. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esto es fundamental, hermano. Usted como creyente, como cristiano, usted tiene que entender que es la sangre de Cristo. Es la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo la que fue derramada, totalmente derramada. Pero acá no saben qué. Es la voluntad soberana de Dios. Es la voluntad soberana de Dios. Cuando dice en este versículo número 19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. O sea, es la plenitud total. Habita eternamente en Cristo, en él. ¿Y es voluntad de quién? De Dios mismo. Que en él habitase toda la plenitud. No necesitamos entonces ningún intermediario diferente al Señor Jesucristo. Porque este mundo actual es un mundo de intermediarios. Y hay un sinnúmero de religiones que quieren colocar unas personas o unos procedimientos o ritos pretendiendo decir que yo tengo que hacer eso para llegar a... No, es Cristo y nadie más. Es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay más. En él habita toda la plenitud. No necesitamos ninguno. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la esencia y el poder de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es la esencia y el poder de Dios. Ahora en el versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. El medio entonces utilizado es Jesucristo. Por eso es tan importante, hermanos, tener claro usted por qué es cristiano. O sea, ¿qué es lo que usted lo motiva a usted poder expresar que usted es creyente, que es cristiano? Porque muchas veces las personas dicen, yo soy creyente, sí, pero pues qué bueno poder hablar. Y entonces, ¿cuál es tu fe? Y cuando hablan de su fe, realmente muchas personas no creen en el Señor. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. O sea, nada se queda por fuera del propósito de Dios, nada. Es total, es integral. A través de su sangre bendita ha hecho un sacrificio. El medio único, exclusivo, suficiente fue Cristo. No se necesitaba más nada. Y ojo, porque el sacrificio ya fue hecho, no se tiene que volver a hacer. La obra de Cristo fue una obra perfecta, única, exclusiva y no tiene que repetirse. Ya se hizo. Lo que tiene el ser humano, el hombre, a través de la historia es creer, es tener esa relación, tener ese encuentro personal con Cristo que transforma su vida, que la transforma de una vez y para siempre. De una vez y para siempre, total. Ahora, ese sacrificio, hermanos, estamos hablando de la sangre preciosa de Cristo. El valor fue muy alto. No es cualquier cosa. No es un valor alto. Muerte en la cruz. ¿Para qué? Para pagar por mis pecados. Él, el Dios perfecto, se vino, dejó su trono de gloria, se hizo como uno de nosotros y se entregó en forma voluntaria, con el propósito de salvarlo a usted, de que sus pecados a través de ese sacrificio quedaran borrados, que el nombre de todos y cada uno de los que creen en Cristo sean inscritos en el libro de la vida. Hermanos, qué privilegio ser cristiano, ¿cierto? Amén. Eso es algo único. Qué pesar para las personas que no lo entienden.
que no lo creen. Es que es la única oportunidad que tiene la raza humana, es Cristo. Vino Dios mismo y derramó su sangre. Este es un tema muy importante. Y usted tiene que saber que eso tiene un valor fundamental, pero tiene que empezar a quedar en su mente y en su corazón, darle valor a lo que dice la palabra. Y con su sangre, por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra, como las que están en los cielos. Y ojo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y cuando hablamos de haciendo la paz, es que realmente necesitamos andar en paz. Porque una vida en guerra es una vida horrible. Haciendo la paz, esa paz firme y duradera a través de Cristo. Haciendo la paz. Y reconciliar de una vez y para siempre. Cuando miramos en la palabra de Dios, en la carta que el apóstol Pablo escribió en los Romanos en el capítulo número 5, los versículos 1 y 2 son significativos. El apóstol Pablo escribe a Roma y cuando llega al capítulo 5 dice, es que hay un resultado de la justificación. Hay un resultado de la justificación. Y dice el capítulo 5, versículos 1 y 2, dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues, ¿cómo justificados? Por la fe. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermanos, la obra de Cristo es una obra perfecta. Determinar lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. Ojo, es que le agradó al Padre hacerlo así. Y no solamente eso, y es que es por medio de él que nos reconcilia y hace la paz mediante la sangre de su cruz. La sangre de su cruz. Ahora, debemos de tomar en consideración algo más que es muy importante, y es que nos habla también que somos reconciliados por medio de Jesucristo por el cuerpo, en la sangre y el cuerpo. Hoy estamos celebrando la Cena del Señor y es un tiempo de alto contenido y de importancia espiritual. ¿Qué hacemos en la Cena del Señor? Recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un mandato, es una ordenanza dada por el Señor, en donde el pan y el vino simbolizan su cuerpo y su sangre. Y lo debemos de hacer hasta que Él venga por su iglesia. Y es lo que estamos esperando. Pero cuando miramos que no solamente fue la sangre, sino también el cuerpo, entendemos que el Señor Jesucristo entregó ¿qué? Todo. El Señor no se guardó absolutamente nada, porque tenía que ser un sacrificio entero, completo, pero tenía que ser perfecto. Y el único que era perfecto, santo, tanto en su cuerpo como en su mente y en todo, era Cristo, porque era Dios mismo. Era Dios mismo. Cuando uno tiene la oportunidad, hermanos, de conversar con personas que no tienen esta misma fe ni esta misma creencia, realmente a uno le dan ganas como de llorar. ¿Por qué razón? Porque hay personas que simplemente dicen que ahí no pasó nada, que el que murió fue cualquiera. Pero cuando le dicen eso a alguien que ama a Cristo, el tema es otro. Que el Señor nos dé la paciencia, que el Señor nos dé la sabiduría para poder instruir a aquellas personas que no tienen este conocimiento, para que entiendan que es trascendental. El Señor Jesucristo vino por mí. Y dice el versículo 21 en adelante, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él.
Estos son verdades absolutas, verdades fundamentales que nos muestra la palabra de Dios. Y comienza diciendo, en otro tiempo, eran como extraños y enemigos. O sea, había una mente y había una moral, había unas acciones que definitivamente no lo hacían. Más aún, estaban haciendo malas obras, había presencia de pecado. Y hoy nos tenemos que preguntar, ¿de qué vida te sacó el Señor Jesucristo? ¿De qué vida, de qué estilo de vida te sacó el Señor? Si ya te sacó, ¿qué estabas viviendo? Y hoy, ¿sigues siendo un extraño? ¿Sigues siendo un enemigo de Dios? Porque eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque la historia se escribe es cuando, ya, hoy. Porque la condición pasada, la condición anterior es que éramos, y dice él, erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Hermanos, ¿cómo puede una persona vivir siendo un extraño y un enemigo con Dios? Eso no es vida, no tiene vida. Pero si hay un antes y hay un después de Cristo. Amén. Muchas personas pueden tener testimonio de su propia vida, de lo que el Señor ha hecho, pero son un sinnúmero de situaciones en las cuales uno se tiene que autoconfrontar y decir, espérate un momentico, es que el Señor a mí me sacó de esto y esto. Y ahí es donde le damos el verdadero valor a la muerte de Cristo, a esa cruz que Él sufrió por mí, porque yo era el que tenía que estar en ese lugar. El lugar de la crucifixión realmente era para cada uno de nosotros. Y tenemos que estar conscientes y firmemente convencidos de que el Señor hizo una obra perfecta con un propósito, salvarme, aún a sabiendas de que estaba haciendo malas obras. Y dice el final de ese versículo 21, ahora os ha reconciliado. O sea, nosotros somos los que ofendemos y el Señor es el que viene en su amor y nos dice, pero aquí estoy yo. Eso es una bendición. Amén. Y es algo que siempre nos debemos de preguntar, si seguimos siendo extraños o enemigos. Cuando vemos el versículo 22, hay un medio y dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. Es una muerte física, real, auténtica, verdadera. Sucedió, porque no ha de faltar el insensato que dice que eso no pasó, que eso no fue así. Hombre, si es que la palabra de Dios nos lo muestra. Por eso somos cristianos. Creemos que Cristo vino a esta tierra, que habitó entre nosotros. Amén. Que creció, no se quedó chiquito, que a los 30 años inició su ministerio, que a los 33 años fue crucificado, que derramó toda su sangre, que su cuerpo fue molido y que fue sepultado, porque esa es la verdad del Evangelio. Fue sepultado y al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Más aún, y va a venir por su iglesia. Estas son palabras de esperanza, hermanos. Que es que son repetitivas, es que el Evangelio es repetitivo, es que la verdad es repetitiva. Y usted tiene que tener la verdad permanentemente en su mente y en su corazón. En estos días escuchaba una posición de un hombre que a través de la historia, no voy a decir quién es porque no merece ni siquiera ser mencionado ese hombre, y este hombre les decía a su pueblo, que contaminó muchísimo pueblo, les decía, si usted repite constantemente una mentira, esa mentira va a empezar a ser sentida como verdad en las personas que tanto escuchan la mentira. Una mentira repetitiva se vuelve una verdad para las personas que lo escuchan. Y hay personas que dicen, pero es que otra vez vamos a repetir el Evangelio. Claro, si es que es el único digno de repetir, de contar. Es el único digno de contar, porque hay generaciones futuras, hermanos, que posiblemente no van a tener la bendición que nosotros tenemos hoy, de escuchar las palabras a través de la palabra de Dios. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, porque tenía que ser sacrificado, para presentaros
santos. Y va a determinar 3 aspectos, porque es el propósito de Dios en la vida de todos y cada uno de los que estamos con Él. Y es para presentarnos como, ojo, 1, santos. ¿Hay algún santo por acá? Y más aún, y dice, y sin mancha, sin mancha. ¿Hay algunos sin mancha? Y dice, e irreprensibles. Santos, sin mancha e irreprensibles. Pero, ojo, hermanos, delante de Él. ¿Alguien podrá engañar a Dios? Pero la palabra de Dios nos dice que cuando somos cristianos, cuando hemos creído en Cristo, cuando lo hemos recibido como Señor y Salvador, cuando vivimos conforme a su voluntad y obedecemos, es la obra de Cristo la que nos santifica, la que nos quita toda mancha y delante del Padre nos va a presentar irreprensibles. Porque en nuestra condición humana eso es imposible. Eso es imposible. Eso solamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En su vida y en la vida de cualquier persona. Porque no podemos decir que en unos sí y que en otros no. No. Es una obra completa, perfecta, única, suficiente. Por eso el Señor Jesucristo vino para reconciliar. Su propósito es ese. Independientemente, hermano, de la vida que usted esté viviendo, usted ya es reconciliado, pero a través de Cristo. Si está viviendo una vida de desobediencia, reconcíliese. Si está viviendo una vida en obediencia, siga así, juicioso. No cambie el caminado. Como dicen por ahí, no cambies de caminar. ¿Sí? A no ser el fin, no cambies. Sigue como eres, dice. Y dice, y no cambies. Es que eso es bueno, no cambies. En estos días hubo un amigo, me encontré con un amigo y dijo, es que este es de los buenos. Y yo, ay Dios mío, qué compromiso. Leyendo, mirando, es que santos y sin mancha, irreprensibles en mis propias fuerzas, eso es imposible. Solamente lo podemos hacer, mis amados hermanos, a través de Cristo. Y de nada ni de nadie más. Amén. Por eso es tan importante que el Señor Jesucristo sea el número 1 en su vida. Que el Señor Jesucristo ocupe el puesto de prioridad que Él merece y que usted necesita. Que necesitamos todos, porque nadie puede decir que es perfecto. Por eso, la alabanza, la gloria, la adoración, solo para Cristo. Hermanos, miren, la reconciliación, la redención y la justificación, todo es dado por Dios. Todo, absolutamente todo es dado por Dios. Pero ojo, es para todo aquel que en Él cree. Y ahí es donde es necesario que usted tenga su declaración de fe. ¿Qué es? O sea, ¿cuál es su fe? Porque si su fe es Cristo y su vida es en Cristo, todo esto que hemos visto hasta este momento es para usted. Y es para usted a partir del momento en que usted cree. Es a partir del momento en que usted vive conforme a lo que es la voluntad de Dios. Porque si usted está viviendo una vida contraria a lo que dice la voluntad de Dios, a lo que dice el Señor en su palabra, entonces posiblemente usted está viviendo la vida de otra persona y se está mintiendo. Y eso no tiene sentido, porque usted no tiene por qué mentirle al Señor. No se mienta a usted. Ahora, hay un aspecto importantísimo en esta porción que nos presenta la palabra de Dios. Porque es que, hermano, usted tiene que determinar cómo es que va a vivir con Cristo el resto de su vida. ¿Cómo va a vivir con el Señor Jesucristo el resto de su vida terrenal, mientras esté vivo? En estos días una hermana nos decía que cuando ella se muera, quiere tal cosa, tal otra, y que hagamos tal otra. Pero resulta que ella ya tiene 80 años, pero en la familia todas duran más de 100. Entonces yo le dije, no, es que usted nos va a enterrar a todos nosotros. Nos va a enterrar a todos nosotros. Si nos está diciendo que cuando se muera haga tal cosa. No, es que es muy... ¿Quién podría determinar eso? Solamente Dios. Pero ¿cómo es que usted va a vivir independientemente el resto de vida que el Señor le permita a usted tener a partir de hoy? Y si viene en una línea de obediencia,
y de procurar la santidad, siga así. Pero si ustedes, de los que aún, conociendo la verdad, sabiendo lo que Dios tiene para usted todavía está caminando así, como en zigzag, entonces deténgase, póngase a cuentas con Dios y comience a caminar finito, organizadito, ¿sí? Porque su propósito debe ser agradar a Dios en todo, absolutamente en todo. Ahora dice el versículo 23, dice de una forma clara: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Eso dice la palabra de Dios. Tiene que haber entonces una convicción, porque si no, ¿cómo va a vivir una persona conforme a lo que ya está establecido en la palabra de Dios? Y aquí hay algo importantísimo, hermanos, para tomar en consideración, y es que tiene que haber un nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, porque si la persona no nace de nuevo, entonces vive una vida contraria a la voluntad de Dios. No ha nacido de nuevo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 3, hay una descripción, mis hermanos, de un evento importantísimo. El Señor Jesucristo fue abordado por un sacerdote, por un hombre llamado Nicodemo. Y el Señor Jesucristo fue claro con Nicodemo. Era un hombre que conocía la ley, pero aún así, ese hombre que conocía la ley establecida, desconocía que tenía que nacer de nuevo. Y él habla de una forma natural, y se da un diálogo que es muy importante, y está en Juan, en el capítulo 3, desde los versículos 1 en adelante, dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre llamado Nicodemo se presenta delante de nuestro Señor y le dice esto. Él no le ha preguntado todavía nada, y el Señor llega con su amor, con su claridad, y le va a decir. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso no era lo que le estaba diciendo o preguntando Nicodemo. Pero el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo y nos dice a todos nosotros que tiene que nacer de nuevo. Nuestro alrededor, nuestro entorno, puede ser un entorno complicado, pero todas esas personas que no han recibido a Cristo tienen que nacer de nuevo, para que esto que va ahí en la palabra se vuelva realidad, para que puedan tener una fe como firme. Tenemos que estar firmes en la fe. Una persona no puede estar fluctuando en su fe, porque si pasa eso, no ha nacido de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Hay un desconocimiento de parte de ese ser humano, hay un desconocimiento de muchas personas, así nosotros se lo digamos. Pero es necesario decirles: crea en el Señor Jesús y será salvo. No tenemos más para decirles. Debes de nacer de nuevo, pero no depende de nosotros. Eso es obra perfecta de Dios. Pero tiene que haber una obediencia, tiene que haber una decisión, tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Ha nacido usted de nuevo? Amén. Lo siente en su corazón. Vive una vida. Quiere agradar a Dios. Porque el nacer de nuevo tiene muchas cosas fundamentales. El Espíritu Santo de Dios mora solo en aquellos que han nacido de nuevo. Si no ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo de Dios no mora. ¿Cómo? Es imposible. Si usted ha nacido de nuevo, su nombre está inscrito en el libro de la vida. De lo contrario, no. No puedo yo ir y escribir mi nombre. ¿Cómo? Es que eso no lo puede hacer el ser humano. Versículo 5 de Juan dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, volvemos a Colosenses. Y dice, si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe. Tiene que haber entonces una fe vivida. Tiene que haber una fe practicada. Tiene que haber una fe compartida. ¿Vive usted la fe con Cristo? Lo tiene en usted. Va usted caminando y dice, uy, ¿qué hace el Señor? ¿Va a entrar a un sitio? Antes de usted entrar a un sitio, pregúntese, ¿entraría el Señor Jesucristo a este sitio? Y si el Señor, perdón, y si el Señor no entra a ese sitio, no entra usted tampoco. ¿Va a decir usted algo? Antes de hablar, pregúntese, ¿el Señor Jesucristo diría esto? Y si definitivamente el Señor no lo diría, usted tampoco lo diga. Hay muchas cosas que en la forma práctica usted tiene que vivir. Comparte usted con otras personas la fe cristiana, su fe cristiana. Hay un deseo, hay una necesidad alrededor de su familia, de sus vecinos, donde usted mira a esas personas con amor cristiano y dice, es que esta persona necesita de Cristo, porque es lo único que lo puede sacar de tal situación, de tal otra, de tal problemática. Que no, que es que las personas se mueren de hambre. Es delicado, preocúpese que se muera sin Cristo. Nadie se muere de hambre. No, que es que la situación política del país y la gente se distrae de unas cosas. No, preocúpese porque las personas tengan al Señor Jesucristo en su corazón. Que haya un tiempo, que haya un discipulado donde usted está compartiendo la verdad esta. Donde la carta de presentación es Cristo. Donde usted se vuelve un conocedor y un especialista en el Evangelio de Cristo. Porque a veces las personas se vuelven especialistas en otras cosas totalmente diferentes. Y cuando les preguntan sobre el Señor Jesucristo, como que hasta tartamudean. ¿Por qué? Porque no hay ese encuentro, porque no hay esa alimentación, porque no hay ese compromiso. Tiene que haber un verdadero compromiso. Y dice el apóstol Pablo, y sin moverse, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, sin moveros. Tiene que haber esa permanencia, esa perseverancia. Hoy está la persona firme con el Señor y dentro de un determinado tiempo es que ya no. Entonces se movió. Usted no se puede mover de su fe. Al contrario, tiene que crecer y afirmarse para no resbalar. Que no se vaya detrás de un pensamiento o de una ideología, porque el mundo va a estar lleno de pensamientos y de ideologías. Pero usted tiene que estar esperanzado, preparado, alimentado, nutrido en la palabra para poder diferenciar lo bueno de lo malo. Señor, acá el apóstol está hablando de temas importantísimos, de la sangre, del cuerpo de Cristo, y dice, y somos salvados, pero estos son palabras de exhortación, de atención, de cuidado, de invitar, si es que en verdad usted permanece fundado y firme en la fe, y sin moverse de la esperanza del Evangelio, que usted ya ha oído. Si usted está hoy acá, es porque ya oyó el Evangelio. Las personas que están a su alrededor, ¿ya escucharon el Evangelio? Si aún no lo han escuchado, es la obligación, es la responsabilidad suya delante de Dios, a su familia, sentarlos, así sea un momentico, a sus vecinos, a sus compañeros y decirles, vení, te quiero compartir de lo que dice el Señor en su palabra. Porque si no tenés a Cristo, tu destino final es el infierno. Ah, es que usted es muy dramático, no es que usted es muy exagerado. No, ni dramático ni exagerado. Ni dramático ni exagerado. Si la persona no tiene una convicción con el Señor a través de su palabra y no recibe al Señor Jesucristo, su destino final es el infierno. Es el infierno. Apocalipsis 2:10. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Eso dice la palabra, no la podemos borrar. Y ese evangelio, dice el apóstol, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Hoy
en este lugar se predica el Evangelio. Y eso es una bendición, hermanos. Eso es una bendición. El que ustedes hayan venido hoy a escuchar posiblemente algo que ustedes ya sabían, es porque el Señor se los está permitiendo. Y es porque es la invitación para todos y cada uno de nosotros, para divulgar, para compartir lo mismo. Porque el Evangelio de Cristo es verdadero. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Primeramente al judío, pero también para el griego, o sea, para nosotros, los gentiles. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Tiene usted esto que está diciendo? Que tenemos firmes en la fe, que tenemos que permanecer. Amén. Porque es un requerimiento. Somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, buscando agradar a Dios, buscando la santidad, obedeciendo, hermanos, y respetando su voluntad. Tiene que ser ese el orden del día. Permaneciendo y perseverando en la fe es una necesidad hoy apremiante, definitiva. Cuando miramos en Hebreos, en el capítulo número 11, el versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dos palabras definitivas: certeza y convicción. Confío en el Señor y espero firmemente que haya esa certeza y que haya esa convicción en todos y cada uno de los que hoy estamos acá. Que no hayan dudas, pero asimismo es tiempo de decisión, porque todos los días nos tenemos que ver confrontados. Autoconfrontación. ¿Cómo es mi caminar? ¿Cómo es mi andar? Porque si yo sigo distraído, hermanos, nadie sabe el día ni la hora. El Señor viene por su iglesia y eso es de premura. Hoy domingo estamos un grupo de personas reunidos acá en esta iglesia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos motiva a venir? ¿Qué es lo que lo motiva a usted a estar firme en su fe? ¿Sí viene el Señor Jesucristo? Amén. Posiblemente hay personas que dudan y por eso no se congregan. Que el Señor Jesucristo cuando venga nos encuentre reunidos, que nos encuentre prendidos, que nos encuentre como adorándole, glorificándole, hermanos, sirviéndole. Yo no sé si su entorno sea un mundo perdido, no sé, pero el Señor nos permite en el lugar donde está esta iglesia salir y caminar, y cuando nosotros estamos alrededor de este local vemos un mundo perdido y vemos mucho para hacer. Siempre la invitación, hermanos, es a que usted predique de Cristo, a que usted esté firme con el Señor. Pídale, órele al Señor, que ponga en su boca, en su mente, esas palabras de esperanza para todo aquel que necesita de Cristo. Que traiga personas a su lado, a los cuales usted les pueda predicar de Cristo. Muchas veces llegan vecinos, que pueden ser vecinos problemáticos, vecinos orgullosos, y la gente está prevenida. Inmediatamente podemos decir: ese hombre es para Cristo, esa mujer es para Cristo, esa familia que ha sido problemática es para Cristo. Oremos por ella. Sí, oremos para que el Señor toque el corazón de alguien que posiblemente por su actitud es rechazado. Nuestra iglesia no es para rechazar a nadie, es una iglesia de puertas abiertas, donde venimos los pecadores arrepentidos a buscar de Dios. Y siempre hemos de ser bienvenidos y de tratar bien a aquella persona que viene a buscar. Que el Señor nos dé la sabiduría para poder permanecer. Tenemos que permanecer firmes en la fe, mis amados hermanos. La invitación siempre está. Y es si alguien de los que están hoy acá aún no ha recibido al Señor Jesucristo y hoy dice: yo necesito a Cristo en mi corazón, lo invitamos a que levante su mano. Diga: yo recibo al Señor y a partir de hoy quiero empezar a tener una vida de compromiso con el Señor y de hacer los cambios que yo tengo que hacer, porque hay una vida eterna y esa vida eterna la quiero en el cielo. Y he entendido que esa vida eterna es a través de Cristo y no puedo ni quiero estar apartado de Cristo. Hay una necesidad. Y si en su mente, en su corazón usted dice: yo
Cristo, levante su mano y estaremos orando por usted. Y si usted ya ha recibido a Cristo y de repente ha estado apartado o apartada, entonces póngase a cuentas con Él. Reconozca su pecado, arrepiéntase, confiéselo y enderece. Y empiece a caminar conforme a la voluntad de Dios. Así pues, mis amados hermanos y amigos, somos reconciliados por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El Señor ya pagó un precio alto, muy alto, es un precio invaluable. Dio su vida. ¿Por quién la dio? Por usted. La dio por usted. El Señor Jesucristo vino fue por usted. Entregó su cuerpo en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. Derramó toda su sangre, toda, para el perdón de sus pecados y nos dio salvación. Crea en Él y permanezca firme en su fe. Comparta de Cristo, porque hay que hacerlo. Amemos al que nos reconcilió eternamente, que es Cristo. Amén. Bueno, los voy a invitar a que nos pongamos en pie un momento. Vamos a finalizar con una palabra de oración este tiempo de predicación. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo de predicación de tu palabra. Te doy gracias, Señor, y pongo delante de ti la vida de todos y cada una de las personas que hoy estamos acá, Señor. Tú nos conoces, sabes quiénes somos cada uno de nosotros, Señor. Delante de ti somos desnudos. Tú conoces nuestras intenciones, nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, guiándonos, dándonos sabiduría en tantas decisiones y en tantas cosas que tenemos que hacer en nuestra vida terrenal. Damos gracias, Señor Dios Padre, porque tú enviaste a tu único Hijo a esta tierra, a morir por todos y cada uno de nosotros. En tu sangre, en tu cuerpo, Señor, nos has reconciliado, nos has dado salvación, nos das esperanza. Es un sacrificio vivo, real. Eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Permite, Señor, que tengamos ese denuedo y esa capacidad para compartir y predicar tu santo evangelio a toda criatura. Y que podamos, Señor, permanecer firmes, constantes, perseverando en nuestra fe. Que nuestro vivir sea real, auténtico, verdadero delante de ti y de los hombres, Señor. Que tengamos una fe vivida, una fe realmente, Señor, impartida y una fe compartida para con las personas, Señor. Que haya una relación auténtica y verdadera el resto de nuestra vida y una conversión que permanezca en el tiempo. Es nuestra oración. En Cristo Jesús oramos. Amén.